celto o cosmogonía, como se les conoce. Y vamos a comparar dos pueblos ancestrales muy diferentes entre ellos, los mayas y los charrúas. Los charrúas eran un pueblo bastante parco de palabra, ferozmente independiente y guerreros bravíos y altivos. Desconfiaban del europeo, no compartían sus costumbres e historia con los forasteros, apenas si conocemos el significado de 23 de sus grifos, suponiendo que fueran grifos, y apenas sabemos cómo sonaban 70 palabras de su vocabulario. Es muy escueto el conocimiento que tenemos de ellos, ya que todo lo referente a su lenguaje se perdió. Esto debido en gran medida al reducido número de integrantes de la etnia, unos pocos miles, y la guerra de independencia de los cuales formaron parte, ya que la apoyaron totalmente, uniéndose al ejército artiguista comandado por Andresito, el cual era de origen guaraní. Y bueno, y al exterminio eficiente y desleal por parte de los primeros gobiernos orientales, los primeros gobiernos uruguayos, que veían a los indígenas como vagos y un lastre para el progreso. Lo que llevó a la infame matanza de Salsipuedes y a la vergüenza de la exposición de los últimos charrúas en París en un zoológico humano. Por lo tanto, toda información de cómo veían el cielo y bueno, qué veían en el cielo se ha perdido, porque bueno, sus mitos, sus leyendas murieron junto con la mayoría del pueblo. Se sabía, o por lo menos se sabe, que ellos a la luna le decían Gudai, al sol le decían Dioy, pero para Venus, por ejemplo, no hay un nombre que sepamos. Creían en Tupá, el dios supremo guaraní, el luminoso creador de todo el universo, de todo el mundo, que sostenía en sus manos al sol y a la luna, y que curiosamente era barbado. También creían a su vez en el Gualicho, un espíritu maligno que se encontraba a veces en el monte y que había que evitar. Gualicho es una palabra muy usada por la gente de nuestro campo, del interior del país, y es sinónimo de brujería o hechicería o de daño. Para los charrúas, todas las cosas eran animadas por un espíritu. En el otro extremo tenemos a los mayas, que formaban un imperio que evolucionó durante un periodo de 1100 años en una amplia área de América Central, y que poco tenía que ver a otros formatos imperiales de Europa o Asia. Sus divisiones políticas eran, por decirlo de alguna manera, muy americanas, mientras que los charrúas eran una tribu pequeña liderada por varios caciques distribuidos en un territorio modesto. Los mayas desarrollaron a su vez un idioma complejo y un calendario que está formado, son 3 calendarios que se ajustan entre ellos como las ruedas de un engranaje, contemplando periodos de tiempo de miles de años. Eran maestros arquitectos de la piedra. Su conocimiento astronómico les permitió orientar sus construcciones, generalmente grupos de 3 edificios, a los puntos cardinales y, en el caso de los observatorios, a los puntos exactos de los solsticios y de los equinoccios, por lo que conocían
sin lugar a duda, los nodos ascendentes y descendentes, es decir, los puntos Aries y punto Libra. Fue el primer pueblo también en el uso explícito del cero en su numeración, en un sistema numérico que era vigesimal. Podían escribir números muy grandes de forma vertical, a diferencia de la actualidad que lo hacemos horizontalmente. Este sistema resulta muy manejable al que usaron, por ejemplo, los romanos, y sin duda tuvieron mejores matemáticos. Trágicamente, una pérdida solamente comparable al incendio de la Biblioteca de Alejandría a manos de los romanos le pasó a los mayas. Gran parte de lo que se conoce de su astronomía, su cultura y la clave para descifrar su idioma escrito se encontraba en códices que eran libros en forma de biombos, cuyo papel fue fabricado a partir de la corteza de algunas especies de ficus y era superior en todo aspecto al papiro egipcio. Había miles de estos códices diseminados por el territorio, ya que no solamente los sacerdotes sabían leer y escribir, las clases gobernantes también lo hacían, los funcionarios, así como muchos comerciantes, también podían leer estos códices. Estos contenían todo tipo de información y toda su tradición oral era ayudada por estas tablillas de papel. Bueno, todos estos códices, toda esta riqueza incalculable fue quemada en enormes hogueras por celosos y ciegos sacerdotes que pensaban que de esta manera se evitaba el paganismo en los territorios de su graciosa majestad emperador Carlos V. O eso pensaba al menos el fraile Diego de Landa, que tomó parte muy activa y que es el responsable de la destrucción de incalculable información sobre este pueblo. Sobreviven 3 códices y hay un tercero que aún no está plenamente autenticado, que está todavía en revisión, y hace poco, recientemente, hará un par de años, apareció un 5º códice llamado el Códice México, que amplía un poco más la visión de este pueblo excepcional. Y para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, todos los códices tienen información astronómica y nos llama poderosamente la atención este hecho. Ahora, ¿qué pasa? Los huecos son enormes. Es como, a ver, si me entienden, es como entender el Imperio Romano, la historia de 1000 años del Imperio Romano, teniendo solo como material escrito la República de Cicerón, el Evangelio de Lucas, el Hiquerión de Epicteto y algunos libros de Plutarco. O sea, una empresa harto desesperante, ¿no? Aunque su visión cosmogónica sobrevivió en gran parte y en gran medida por el Popol Vuh. Como vamos a ver en un ratito, los mayas creían que el mundo era cíclico. En un principio solo era agua y caos, y los dioses creadores impusieron el orden, iniciando este primer ciclo. Como pueden ver en sus calendarios, utilizan ese mismo principio cíclico. Se repite una y otra vez, dando cuentas, ciclos de 260 días, después de un ciclo de 365 días y una cuenta larga de 52 años, y después una cuenta aún más grande que se logra multiplicando por 20 los diferentes periodos. Como les iba diciendo, los dioses imponen el orden.
hacen que el Sol emerja de ese océano cósmico primigenio y crean de la nada y con solo pensarlo el mundo, el cual sería iluminado por el Sol y la Luna y bueno, Venus y las estrellas. Sus primeras creaciones que extraen de este mar infinito, de este océano infinito, fueron las plantas y los animales, para que bueno, lograran desarrollar la conciencia y alabasen y alimentasen a los dioses. Pero las plantas no logran tomar conciencia y los animales no los alaban ni están interesados en alimentarlo a los dioses. Por eso los condenaron a comerse mutuamente y ese marca el fin del primer mundo. Luego los dioses deciden, bueno, jugársela para crear, digamos, lo que sería conocida como la primera época de la humanidad. Entonces los dioses prueban a hacer un primer prototipo humano de barro, pero fue un fracaso, ya que no logran la conciencia y no se interesan por los dioses, así que los eliminan con un diluvio. Trataron con la madera, pero estos hombres de madera, al igual que los de barro, no desarrollaron la adoración a sus creadores y no estaban interesados en alimentarlos, así que nuevamente fueron exterminados con un diluvio, y es aquí que llegamos a la tercera época del mundo actual, el cuarto sol. Esta vez los dioses usaron el maíz y su propia sangre para crear al hombre de maíz, y su empresa fue un éxito. Este hombre no solamente adoraba a los dioses, estaba dispuesto a alimentarlos con sangre y, de ser necesario, con la suya propia. Así que el hombre de maíz se multiplicó y luego alimentó con sangre al sol, que empezó su movimiento, iniciando así la era ordenada en el cosmos. Sirviendo a los dioses, estos entregaron muchos regalos a los hombres de maíz, dones y el entendimiento, y el mundo continuará mientras se veneren y se alimenten a los dioses. Bueno, uno de estos dioses es Kukulcán, la serpiente emplumada, dios de la lluvia, de los vientos y de la vida. Se dice que este dios apareció un día en la costa, venciendo a los antiguos pobladores de la región y dando el territorio a los antiguos mayas, a los primeros hombres de maíz. Este pueblo vencido tenía el nombre de los Itzá, y el complejo de Chichén Itzá recuerda en cierta medida esta intervención divina, con una pirámide, la pirámide de Kukulcán, cuyos escalones durante los equinoccios de marzo y septiembre se puede observar la sombra de una serpiente que sube y baja por esta magnífica construcción. Esta historia tiene unas cuestiones interesantes. ¿Por qué? Porque esta misma serpiente es Quetzalcóatl para los aztecas. Pero ni tanto ni los mayas ni los aztecas son el pueblo originario que veneró a la primera serpiente emplumada, ya que los antiguos olmecas veneraban una serpiente emplumada, y tal vez eran los Itzá de la historia. Nunca lo vamos a saber. Y bueno, los mayas esperaban el retorno de Kukulcán, ese sabio y misericordioso dios que le había dado un montón de dones, le había enseñado la agricultura y los primeros indicios de la astronomía, así como los aztecas. Pero en una jugada, digamos, cruel e irónica del destino, interpretaron que Kukulcán era Hernán Cortés, alguien que justamente no hacía honor a su nombre o a su apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, una cosa interesante de Kukulcán es que era un hombre barbado, de piel blanca.
Entonces, cuando vieron a los españoles liderados por Hernán Cortés, creyeron que era una manifestación de Kukulcán. Algo que llama la atención es que Tupá, el dios guaraní, que también los charrúas adoraban o veneraban, era barbado, algo que no se veía en los pueblos originales, ya que carecían de barba. Bueno, o por lo menos la barba tal como la muestran en sus esculturas talladas en madera. Bueno, como todo, esta era eventualmente terminará en un diluvio, y bueno, el mundo será tragado por el océano inmenso y comenzará la quinta era, o sea, comenzará el quinto sol, la cuarta era. Muchos pensaron que la fecha estaba escrita dentro del calendario maya, ya que era la finalización de una cuarta larga que señalaba al año 2012 como punto final de este calendario, ya que no había anotaciones posteriores. Por supuesto que eso no pasó, o por lo menos si pasó no estamos siendo conscientes porque seguimos nuestra vida, ¿no? Pero bueno, todo esto queda recabado o tiene su correlación en un libro particular de los mayas, el Popol Vuh. Es un libro que fue escrito utilizando un antiguo códice que no se sabe su existencia, se perdió en los albores del tiempo y fue digamos traducido del maya al español, al idioma latino, para que sobreviviera. La última ciudad maya, para que tengan idea, se rindió en el 1690. Entonces, estos sacerdotes que estaban ocultos tradujeron toda la historia, ya que el códice funcionaba como no como una historia textual, sino como un soporte para la tradición oral. Entonces ahí iban contando la historia y la transcribieron, y ahí es lo que sabemos de los mayas y de su cosmogonía, de por ejemplo los hermanos gemelos que bueno luchaban contra unos hombres malvados que eran muy suspicaces, muy ladinos, y que bueno eventualmente en alguna de sus historias los convirtieron en monos, y todo eso, todo lo que se sabe es transcrito por ese libro, que se sabe que bueno, fue usado un códice, pero vaya a saber cuántas historias, cuántas historias orales se perdieron con la quema de los códices mayas. Bueno, es imposible saber, cómo las pérdidas, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría incendiada por los romanos. Bueno, por acá vamos dejando. Quería compartirles historias hay varias diferentes mitos de la creación, de varios tipos de cosmogonías. Todos conocen la cosmogonía que existe en la Biblia, en el Génesis, de cómo Dios crea el mundo y en fin, y todas las cosas y los animales. Bueno, eso son las historias, los mitos de la creación. Una cosa muy interesante de Popol Vuh es que no tiene casi inspiración española, o sea, es una historia totalmente amerindia, ¿no? Americana. Y bueno, ponemos final acá. Nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Rubén, esto es Montevideo Tarot. Ya saben, cualquier tipo de consulta, preguntan, nos las hacen por acá, o bueno, se suscriben, y tenemos nuestro sitio web que es www.montevideotarot.com, y bueno, ahí verán algunas cosas y
los invitamos a que se vengan y bichen un poco.